Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos juntamente con ustedes mostrando gratitud y amor para con el Señor. Y pues en esta hora pues también queriendo compartir más y más de la palabra. Y pues hemos estado abordando en este día los temas doctrinales. Y creo yo que es un tema por demás importante, lo he dicho en muchas oportunidades, pero pues nosotros tenemos que evaluar constantemente la doctrina. Recuérdese que, hermano, la doctrina podría hacer la diferencia entre un cristiano, eh, tal vez voy a utilizar una palabra que no sea la mejor, pero en un cristiano verdadero y un medio cristiano, por no decir mediocre cristiano, ¿verdad? Ok, entonces creo que es muy importante. El mismo apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, cuida de la doctrina y de ti mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que esas cosas que nosotros tenemos que hacer. Para poder cuidar de la doctrina es necesario saber cuál es la doctrina del Señor. Entonces cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que hay un perfil de la doctrina del Señor. Y dentro de las características que tiene la doctrina es que la palabra dice que tiene que ser una sana doctrina. Eso sería una de las características más importantes de una buena doctrina, la sana doctrina. Por el otro lado, la doctrina también tiene que ser buena. Es decir, tendríamos que evaluar los parámetros de una buena doctrina y entonces, hermano, ver si entra dentro de esos parámetros. La doctrina tiene que ser fiel, la doctrina tiene que ser verdadera, la doctrina, inclusive la Biblia dice que la doctrina tiene que ser hermosa, tiene que ser auténtica y tiene que ser eficaz, por mencionar algunas características. Habrán muchas, muchas más, pero yo creo que al menos esas son las características básicas para poder evaluar si estamos caminando en una doctrina adecuada. Yo, hermano, con todo mi corazón, anhelo y le pido al Señor poder trasladar estas enseñanzas de doctrina básica que son el fundamento de nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos ir avanzando y que de ahí se pueda edificar, o como dice el apóstol Pablo, yo puse el fundamento, otro edifica y mire cada uno cómo sobreedifica. Así que el Señor nos auxilie en ese aspecto. Ahora, en esta hora, pues hermano, quisiera decirle que todas las cosas que son, que provienen de parte del Señor, siempre vienen de arriba. Es decir que, hermano, todo lo que nosotros necesitamos de parte del Señor, Él siempre lo envía desde su mismo trono, desde su misma presencia. Entonces, eso nos indica a nosotros que nosotros nos tenemos que convertir en una especie de receptores para poder recibir aquella bendición que Dios tiene preparada. En algún momento creo que les mencioné la anécdota de un predicador que le tocó ir a evangelizar a una montaña con unos hermanos, y ahí entonces los hospedaron en una casa y era un lugar que casi no llovía, y de repente pues hermano, esa noche cayó un aguacero tremendo. Entonces la esposa del hermano que lo estaba recibiendo al predicador le dijo a su esposo, mira, le dijo, pon el recipiente para que podamos recibir agua. Y entonces el hombre salió y pues felices ellos porque ahora iban a tener agua para bañarse, agua para diferentes tipos de actividades. Y resulta, hermano, que cuando se levantaron la mañana siguiente, como en la noche él fue a poner el recipiente, resulta que el recipiente lo puso boca abajo, como se dice, ¿verdad? Entonces no recibió nada. Entonces esto podría pasar también en el caso nuestro, que no estemos siendo receptores de las bendiciones de parte del Señor. Ahora, el ser receptores no es que yo solamente alce mis manos o extienda mis manos y diga, aquí estoy, Señor, derrama tu bendición. No, sino que es con actitudes, con acciones, con obras, con cosas que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra para poder desprender las bendiciones. Recuérdese que el recibir a Cristo es algo que nosotros, hermano, no hicimos mayor cosa. Lo único que hicimos fue creer y el Señor entró a nuestro corazón y ya somos salvos. Pero todas las promesas que son adicionales a la salvación, hermano, son promesas que tienen requisitos.
Son promesas que necesitan el cumplimiento de algo para que nosotros nos podamos apropiar de la bendición que contiene esa promesa. Entonces, en el caso de las regiones celestiales, recuérdese por el otro lado, que la Biblia dice que el Señor ya nos bendijo a nosotros con toda bendición en los lugares celestiales. Él no nos bendijo aquí en la tierra, nos bendijo en los lugares celestiales. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo convertirnos en esos receptores que atraigan esa bendición que ya puso el Señor en los lugares celestiales y que se deposite en nosotros. Relacionado con el bautismo, es una de las cosas que nosotros deberíamos de cumplir para poder recibir las bendiciones que implican el bautismo. Y yo sé que usted me va a decir, pastor, me está hablando de el bautismo y por lo menos yo conozco, por lo menos que está el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Por lo menos esos dos bautismos. Entonces usted me está hablando de bautismo. ¿De a cuál bautismo se refiere? Bueno, hermano, ni siquiera me refiero solamente a esos dos, porque la misma escritura dice, hermano, que hay varios bautismos. Entonces, veamos esto en la escritura, porque el poder bautizarnos nos va a convertir en receptores de bendición. Vayamos aquí entonces a Hebreos capítulo 6, versículo número 1. Y leo, hermano, en esta versión Reina Valera actualizada. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dice aquí, de la doctrina, mire, de la doctrina de los o del o de bautismos. Hay otras versiones que dicen de los bautismos. Esta dice de bautismos. Pero note, hermano, por favor, que la palabra aquí, bautismos, está en plural y no está en singular. Claro, ese plural por lo menos podría hablar de dos. Pero cuando vamos a ver a la escritura, nos damos cuenta que, hermano, existen más de dos bautismos. Entonces dice, pero terminemos de leer el versículo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir que estas doctrinas que se mencionan aquí son elementales. Por lo menos, hermano, en el versículo anterior dice el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento de obras muertas sería una. La fe sería dos. Pasemos al siguiente versículo. La doctrina de los bautismos sería, vamos a borrar tal vez mejor aquí para dejar un poquito más, sí. 3, hermano, la imposición de manos sería 4, la resurrección sería 5, y luego el juicio eterno serían 6. Por lo menos aquí 6 doctrinas que deberían de ser elementales. Son los rudimentos de Cristo, son las primeras doctrinas, son las doctrinas más básicas que puedan haber. Entonces, en base a esto, hermano, pues tenemos que entender que sí es un bautismo, porque ahorita les voy a leer un versículo que de alguna manera viene a contravenir este pasaje, porque aquí dicen bautismos, pero ahora lea lo que dice aquí. Hay un solo cuerpo, Efesios 4:4, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor y un solo bautismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son bautismos o es bautismo? ¿Es plural o es singular? ¿Es uno o son varios? Entonces, tenemos que entender, hermano, que mire, es como que usted tuviera, qué sé yo, una naranja. Una naranja, hermano, está dividida en varias partes, ¿verdad? Usted la puede partir en varias partes, ¿verdad? La puede separar en varias partes, pero es una sola naranja. O es como que usted compre, qué sé yo, una libra de frijol, hermano. Tiene muchos frijolitos, tiene muchos granitos de frijol, pero al final es solo una libra. Entonces, de la misma manera, es esto de los bautismos. Es un solo bautismo, hermano, que se divide en varias facetas. Por eso es que nosotros entendemos por qué fue que cuando Naamán se bautizó allá en el río Jordán, hermano, se sumergió, se tuvo que sumergir 7 veces y la primera vez él no se sanó, la segunda vez no se sanó, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta no se sanó hasta la 7ª vez. Entonces eso quiere decir que nosotros deberíamos
deberíamos de conocer cuáles son los bautismos de los que habla la Biblia para poder experimentarlos, porque eso nos va a traer una bendición completa. El bautizarnos es solamente de uno o dos bautismos, hermano, y no de la totalidad de los que menciona la Escritura, nos va a traer cierta bendición, porque cada bautismo tiene una bendición. Pero, hermano, no va a ser completa la bendición. Cuando nosotros completamos los bautismos, entonces eso nos va a traer una bendición extraordinaria. Ok. Ahora, entonces, hermano, la palabra, son conceptos que ya los hemos dado cuando hablamos del bautismo en agua principalmente. La palabra bautismo se traduce del griego baptizo, que significa sumergir. Mire lo que aquí significa, sumergir repetidas veces. Es decir, no es un solo bautismo, son varias facetas. Bueno, sí es un solo bautismo, pero en varias facetas. Eso quise decir, hermano. Entonces, así como le pasó a este hombre que le mencionaban, a Amán, que se tuvo que sumergir varias veces, también significa ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Esto nos indica que a través del bautismo purifica a través de sumergirse en el agua como un acto de obediencia. Aquí estamos hablando del bautismo en agua, pero por supuesto, hermano, que no es el único bautismo que existe, ¿verdad? Ok, yo quisiera hablarle no tanto de los bautismos, sino que quisiera hablarle de este tema que yo le he denominado los receptores del bautismo. Y quiero ponerlo pues como parte también de la doctrina, ya que en su momento pues el apóstol nos declaró que esto era parte también de la doctrina básica que tenía que ser explicada también a los hermanos. Entonces, en primer lugar, quisiera mostrarle aquí, hermano, las facetas del bautismo. ¿Cuántas facetas habla la palabra? Después vamos a ver los versículos y vamos a ver los receptores, porque yo no quisiera hablar tanto de los bautismos, sino hablar de los receptores, porque ese es el tema específicamente. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a ver las facetas del bautismo, tenemos que entender que algunas de esas facetas no se evidencian de una manera tangible en la práctica, pero en la Escritura sí lo definen como una faceta del bautismo. Entonces es importante que nosotros veamos que hay bautismos que son, hermano, están muy bien definidos y son muy claros en la Biblia, como el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. Esos bautismos, hermano, pues, son experiencias muy claras y muy notorias, pero algunos otros bautismos usted puede hacer que ya los haya experimentado y ni siquiera sepa que existe ese bautismo, pero la Biblia, aparte de la carta a los Hebreos, la Biblia sí describe esos como bautismos. Entonces, porque al final vimos, hermano, que un bautismo es sumergirse en algo o en alguien. Entonces, quiere decir que hay bautismos que nosotros tendríamos que conocer. Diríamos que hay bautismos que son que son tangibles, tal vez sería la palabra, y otros que son intangibles, es decir, otros que no se notan, pero ahí están, hermanos, son evidentes, es notorio el bautismo este. Entonces, por eso es que algunos que yo les mencione, cuando usted vea el nombre va a decir, ¿y este cuál es? ¿Verdad? Pero realmente son bautismos que nosotros tenemos que experimentar. Número 1 es el bautismo en la sangre. De este se ha hablado poco, de este bautismo, pero es el primer bautismo, hermano, porque ese es el principio de nuestra relación con el Señor. Y eso, perdón que me voy a quedar un momentito aquí, pero eso lo podemos ver, hermano, en la sombra, allá en la travesía del pueblo de Israel desde la salida de la tierra de Egipto hasta la llegada a Canaán. Mire, aunque vamos a ver aquí que hay por lo menos unas 12 o 13, un poquito creo yo por ahí, facetas, pero están divididas en 7, porque 7 zambuidas tuvo Naamán. Entonces, hermano, yo creo que esas son las 7, pero de esas 7 hay 3 que son más relevantes y que son definitivamente muy importantes. Y la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Y esos 3 que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero en la tierra es el agua, la sangre y el Espíritu.
Y esos son los 3 bautismos, terrenalmente hablando, más importantes. A nivel cielo, eso va a cambiar, porque ahí entra ya otro tipo de bautismo, pero no me quiero desviar de esto. Entonces, como un inciso del bautismo en la sangre estaría el bautismo del arrepentimiento, que este no es exactamente el bautismo con el que bautizaba Juan, pero sí es un tipo de bautismo, hermano, que nosotros tendríamos que ver. El bautismo en Cristo. Ese sería, hermano, como un subinciso también del bautismo en la sangre. Luego, número 2 sería el bautismo en agua. Número 3, el bautismo del Espíritu Santo, que estos serían terrenalmente hablando los más importantes. El bautismo en fuego, porque la Biblia dice que Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice o fuego, no, y. Y eso quiere decir que entonces, hermano, existe un bautismo en fuego, como un subinciso del Espíritu Santo. Número 4, el bautismo en la nube, lo dice la Escritura, hermano. Número 5, bueno, aquí voy mencionando, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Sería 4.1, el bautismo en el ministro. Luego 5 sería el bautismo en el cuerpo, 6 el bautismo del Cordero, 6.1 el bautismo de la palabra, hermanos 6.2 el bautismo de la regeneración y 7 el bautismo en el Padre. Entonces esto, hermano, bajo el concepto de que un bautismo es sumergirse en algo o en alguien, entonces entendemos que algunos de estos bautismos no van a aparecer como el bautismo en tal cosa, a otros sí aparecen de manera literal, pero las traducciones no lo tradujeron así, pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta, hermano, que dice en el original bautismo, ¿verdad? Entonces por eso están puestos aquí, y otros que entendemos, hermano, que es sumergirnos, principalmente los que se refieren a sumergirnos en cualquiera de las 3 personas de la Trinidad de Dios. Entonces, por lo menos yo puedo entender que hay estas facetas del bautismo, algunas, como ya le dije, como subincisos de otras, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, como estamos hablando de los receptores, un receptor es la habilitación o capacidad para recibir algo. Es decir, hermano, es como este recipiente, este es un recipiente. Entonces, es como que cuando yo me bautizo en alguna de las facetas del bautismo, es como el establecimiento de un receptor en mí. Estoy poniendo el ejemplo de esto físico, es como un vaso, un hermano, este recipiente, es como que yo tenga aquí y ahí puedo recibir la ministración que viene de parte del Señor a través del bautismo. Entonces, pero el bautismo en sí, cuando uno se bautiza, lo que sucede es que se establece, se habilita, se activa el receptor, hermano, que hay en nosotros, ¿verdad? Y eso, como le digo, es una capacidad para poder recibir. Es decir, si yo le quiero dar, yo tengo una botella con agua y le quiero dar a usted, hermano, y le digo, bueno, yo le voy a dar de esta botella, pero usted traiga su recipiente y usted no tiene un vaso, una taza, algo en lo que pueda recibir, usted, hermano, es como que yo derramara esa agua en la tierra. Y yo creo que eso, hermano, sería un desperdicio. Por eso es que Dios, hermano, desea que nosotros tengamos los receptores, porque esto nos va a asegurar el hecho de que nosotros podamos recibir las bendiciones que vienen de parte de Él. Ahora, cada faceta del bautismo establece un receptor en nosotros que nos habilita para recibir una ministración. Cada faceta del bautismo ocurre una sola vez en nuestra vida, pero la ministración ocurre varias veces. Déjeme explicarle más o menos, hermano, a qué me refiero. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en agua, por decir algo, hermano, vamos a bautizarnos en agua. Entonces, ¿cuántas veces usted se bautiza en agua? Una sola vez. Ahora, ese receptor, porque cuando usted se bautizó, le establecieron, le habilitaron, le activaron el receptor. Ahora, ese receptor está en la capacidad de recibir. Pero, ¿qué es lo que va a recibir el receptor, hermano? Pues dependiendo cuál sea el bautismo, así será el receptor. En el caso, por ejemplo, del bautismo en agua, uno se bautiza en agua y entonces el bautismo en agua, hermano, tiene 2 facetas. Es decir, muerte y resurrección. Cuando entramos al agua es muerte, cuando salimos del agua es resurrección. Entonces quiere decir que el receptor es de muerte y resurrección. Es decir, yo muero delante del Señor y entonces tengo la capacidad de resucitar. Ya lo vamos a ver de una manera más específica cuando hablemos del bautismo en agua. Pero
Entonces, hermano, el receptor una vez, el bautismo una vez se establece, una vez se hace y una vez se establece el receptor, pero la administración de ese receptor, es decir, va a ser constantemente, la capacidad de recibir va a ser constante. Hoy recibo algo en este receptor del bautismo en agua, mañana vuelvo a recibir, pasado vuelvo a recibir. Entonces, ¿cuál es la administración? A través de la Santa Cena, porque la Santa Cena también tiene estas dos facetas, el pan que tipifica la muerte y la copa que representa la vida. Entonces, cada vez que yo participo de la Santa Cena, estoy muriendo a ciertas cosas, pero como tengo un receptor de muerte y resurrección, entonces se cumple lo que dice la Escritura, que no moriré, sino que viviré y cumpliré las obras del Señor. Entonces, hermano, esto es muy, muy importante. Entonces, cada faceta del bautismo establece un receptor en nosotros que nos habilita para recibir una ministración. Esa ministración, en el caso del bautismo en agua, vendría a ser la Santa Cena, ¿verdad? Esta ministración a través de la Santa Cena y el receptor, hermano, pues es la muerte y resurrección. Y entonces la administración llega a través de la Santa Cena, por eso es que la Santa Cena se hace varias veces, pero el bautismo, hermano, solamente se hace una vez. Ok, cada faceta del bautismo ocurre una vez en nuestra vida, pero la administración ocurre varias veces. Ok, eso ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, el bautismo, veamos el receptor del bautismo de la sangre, receptor del bautismo de la sangre. Como le dije, hermano, es un bautismo. Y es que, ¿sabe una cosa, hermano? Que cuando ellos salieron de Egipto, ellos pusieron sangre de cordero en el dintel y en las puertas. En el dintel y en los postes de las puertas. Es decir, que en el sentido figurado, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, pasaron bajo la puerta que tenía, hermano, la sangre en los dos postes y en el dintel. Es decir, que por decirlo de esa manera, en el sentido figurado, ellos fueron bautizados. Ese fue el primer bautismo. Por eso es que el bautismo de la sangre es el primero, es cuando nuestro espíritu cobra vida. Y después ya vienen otros en la sombra, ¿verdad? Del pueblo de Israel viene el paso del Mar Rojo, que eso identifica el bautismo en agua, y luego el paso del río Jordán, que representa el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, parece aquí ahorita quiero centrarme en esto. Entonces, dice la Biblia, miren, Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero esta palabra lavó, cuando usted la mira en el original, no significa exactamente bautismo, pero significa bañar completamente a una persona. ¿Y eso qué se llama? Bautismo. Entonces, cuando dice que nos lavó de nuestros pecados, y fíjese, dice, no es que nos va a lavar de nuestros pecados, nos lavó. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone en pasado? Porque es algo que ya sucedió en aquellos que hemos conocido del Señor. Entonces, aquí está hablando precisamente de ese primer bautismo, que es el bautismo en la sangre. De eso, pues, hemos abordado en su momento. Yo di un tema que le puse como título Las puertas dimensionales del bautismo, y hablé de estos tres bautismos, de esas tres facetas. Ahí, hermano, no estoy haciendo publicidad del tema, sino que pues usted lo puede ver, porque ahí hablo con un poquito más de detalle de esto, ¿verdad? Entonces, eso es importante, bañar a la persona entera. Así significa esta palabra, y es la palabra hebrea 3068, lo hubo. Ok, entonces el bautismo en la sangre, hermano, es este. Ahora, como le estoy diciendo, yo no me voy a caer demasiado en los bautismos, porque mi interés es entrar a ver lo que es el receptor. Ahora mire lo que dice aquí Hebreos 13:12. Por eso Jesús sufrió y murió fuera de la ciudad. Estoy leyendo la versión al día. Y ahí lavó con su sangre nuestros pecados. Otra vez lavó con su sangre
¿Con qué? Lavó con su sangre nuestros pecados. Entonces, hermano, otra vez se habla y otra vez, hermano, aquí se está utilizando una palabra que también tiene que ver con el bautismo. Entonces, en otras versiones no dice de esta manera, pero sí, hermano, está íntimamente ligado estos dos versículos. Así que estos versos por lo menos son la base para hablar de un bautismo en la sangre. Y es que, hermano, realmente Cristo al entrar en nosotros vino a darle vida a nuestro espíritu. Por eso es que el primer bautismo va hacia nuestro espíritu. El segundo bautismo, que es el agua, va hacia el alma. Y el tercer bautismo del que estamos hablando, hermano, que es el espíritu, va dirigido directamente hacia el cuerpo. Así lo dice la Escritura. Y como le digo, no me quisiera detener demasiado en eso, aunque dan ganas, ¿verdad?, de quedarse. Ahora, entonces, cuando somos bautizados con la sangre de Jesucristo, ¿cuál es el receptor entonces que se establece? Y mire, aquí lo dice la Escritura. Yo lo puse con un color distinto, pero tal vez no se va a ver igual. Pero 2 Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne. ¿Qué es carne? Es alma no restaurada, solo voy a poner alma, pero usted entiende que no es restaurada, más el cuerpo. Eso es la carne. Y luego dice, hermano, y del espíritu, hay contaminaciones del espíritu y hay que descontaminarlas. Y ahora dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces quiere decir que el receptor del bautismo, hermano, en la sangre es la santidad. La santidad. Y la administración entonces vendría a ser en todo caso la consagración. Yo espero estarme dando a entender o haberme dado a entender cuando hablé del receptor y la administración, ¿verdad? El receptor es lo que recibe, la administración es lo que lleva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el receptor aquí? Sería la santidad. Cuando nosotros, hermano, creímos en Cristo, inclusive la Biblia dice que nosotros fuimos elegidos, fuimos escogidos para alcanzar la santidad, hermano. Entonces quiere decir que el Señor, cuando nosotros nacimos de nuevo, nos puso el receptor de la santidad, pero que ahora tiene que ser, hermano, visitado, tiene que ser depositado ahí algo para que ese receptor se vaya desarrollando de tal manera, hermano, que es a través de la consagración que yo voy a alcanzar la santidad, ¿verdad? Yo voy a consagrarme con la ayuda del Señor porque yo solo no puedo hacer nada, hermano, me voy a consagrar y eso me va a llevar a que yo me introduzca a la dimensión llamada santidad. Ese receptor se tiene que perfeccionar en mí de tal manera que yo voy a ir alcanzando paulatinamente, hermano, lo que es la santidad. Y es que, hermano, recuérdese que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este sería el primer receptor. Entonces, dejémoslo bien claro. Al final le voy a hacer un resumen, pero ahora, hermano, solamente quiero dejarle bien claro. Entonces, que aquí tenemos el receptor. ¿Qué hice? Vamos a ver si lo podemos borrar para dejarlo un poquito más claro. Ok, ahí estamos. Entonces, el receptor de este bautismo, solo va a poner R, ¿verdad? El receptor venía a ser la santidad y la ministración vendría a ser la consagración. Estas dos cosas están íntimamente ligadas y la consagración nos lleva hacia la santidad. Ok, entonces eso sería. Por eso es que necesitamos consagrarnos, porque la persona que nunca se consagra nunca va a alcanzar la santidad, pero la que se consagra va a poder alcanzar la santidad. Este bautismo, usted no tuvo la experiencia de, ¿y cuándo yo me bauticé con la sangre? Pues en el momento que creyó en Cristo. Por eso le decía, no es uno de los bautismos que sea tan notorio, pero sí sucedió en su vida. Eso téngalo por seguro, que si usted aceptó a Cristo, ese bautismo también sucedió en su vida. Ok. Número 2, entonces sería el receptor del bautismo de arrepentimiento. Ese es otro de los bautismos, hermano, que aunque este sí ya podría ser un poquito más tangible,
¿verdad? ¿Por qué digo que podría ser un poquito más tangible? Porque, hermano, usted sí sintió el día que usted aceptó a Cristo, se sintió redarguido, usted se sintió, hermano, compungido, usted nunca había sentido tanta conciencia de que usted había pecado como precisamente ese día, hermano, cuando usted aceptó al Señor Jesucristo. Ahora, Hechos capítulo 19, versículo 14 dice, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces, como le digo, es un bautismo, hermano, que no es notable, no es evidente tanto, aunque aquí sí podemos sentir un poquitito más, hermano, porque sí nos sentimos redarguidos, y la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Entonces, este es un bautismo donde nosotros fuimos inmersos en el arrepentimiento. Ahora, oiga lo que aquí dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otras versiones dice de un verdadero arrepentimiento. Entonces, quiere decir, hermano, que si yo digo que me arrepentí, tiene que haber un fruto. Y ese fruto, precisamente, hermano, se constituye, se convierte en el receptor del bautismo en arrepentimiento. Y ese receptor, entonces, hermano, diríamos nosotros que es el mismo arrepentimiento. Eso prácticamente aquí, hermano, el mismo arrepentimiento es el receptor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es algo que se produzca una sola vez en nuestra vida. Usted cuando creyó en Cristo se produjo arrepentimiento, pero hermano, después de que hay una administración, después de que hay una predicación, después de que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, y entonces se llama a la administración, se dice, si usted sintió la necesidad o siente la necesidad de ser ministrado, venga, pase aquí al frente, y empezamos a orar, y hay personas que pasan. ¿Por qué? Porque el Señor, pero ¿y no ya se habían arrepentido? Pues sí se habían arrepentido, pero ahora volvieron a arrepentirse otra vez de otra faceta. Allá se arrepintieron de sus pecados generales, por así decirlo, pero aquí hay áreas de su vida que necesitan entregarle y rendirle al Señor. Y por eso es, hermano, que ahora otra vez venimos delante de Dios con un arrepentimiento. Entonces, hermano, el arrepentimiento es algo tremendo, ¿verdad? Ahora, fíjese, hermano, que allá dice, en el verso anterior dice que hagamos frutos de arrepentimiento, pero ahora Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que vengan de tiempos de refrigerio, vengan de la presencia del Señor. Entonces aquí podríamos decir, el receptor es el arrepentimiento, ¿verdad? De este bautismo de arrepentimiento, el mismo arrepentimiento se constituye en un receptor. Pero, hermano, entonces la ministración es la conversión. Entonces, cada vez que nosotros nos convertimos, porque arrepentimiento significa cambio de forma de pensar, conversión significa cambio de forma de actuar. Cuando nosotros nos convertimos, es decir, hermano, tenemos una nueva forma de actuar, entonces estamos en ese círculo virtuoso, arrepentimiento, conversión, arrepentimiento, conversión. Es un círculo virtuoso que ahí se desarrolla en nuestra vida. Entonces, hermano, el receptor del bautismo de arrepentimiento es el mismo arrepentimiento y la administración es la conversión, ¿verdad? Cada vez que nosotros, hermano, estamos siendo ministrados a través de un cambio de forma de actuar, estamos dando la oportunidad para que venga ese círculo virtuoso y que entremos otra vez a otra faceta de arrepentimiento y otra faceta de conversión. El bautismo de arrepentimiento entonces nos habilita, nos capacita para que podamos arrepentirnos y convertirnos cuando sea necesario, cuando el Espíritu Santo dicte eso en nuestro corazón. Ok, ahora veamos el receptor del bautismo en Cristo. Este es otro de los bautismos, hermano. Y quizás, pues también aquí no es tan
no es tan notable este bautismo, pero vamos a verlo aquí en la Escritura. Dice, hermano, Hebreos capítulo 9, versículo 13, porque si rociando, y aquí le marqué la palabra rociando, ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y machos, y rociando la ceniza de las novillas, restauran su pureza externa, entonces cuánto más la sangre del Mashiach, o sea, del Mesías, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, como sacrificio sin mancha, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente, al Dios viviente. Entonces, hermano, aquí el receptor del bautismo en Cristo se llama restauración. Restauración. Y la ministración, entonces, hermano, es la sangre, pero ya no la sangre, sino la sangre derramada, sino que ahora la sangre rociada. Recuérdense que en el Antiguo Testamento había una sombra, y es que el sacerdote entraba con sangre en el hermano, desde el atrio, lugar santo y lugar santísimo, e iba ungiendo, hermano, pero iba haciendo una especie de rociamientos. Entonces el rociamiento, por eso la sangre rociada o el rociamiento de la sangre trae nuestra restauración, y por eso es que nosotros tenemos un receptor de restauración, y por eso es que la Biblia dice que el que inició la obra en nosotros la va a concluir, porque tenemos un receptor de esa restauración que nos va a llevar precisamente a que seamos restaurados en todas las áreas de nuestra vida para poder encontrarnos con el Señor. Entonces, hermano, ahora, mire lo que aquí dice. 1 Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, y ser rociados, fuimos escogidos, dice, hermano, según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu, fuimos escogidos para obedecer, aunque aquí no dice escogidos, pero se entiende, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Pero para qué ser rociados? Para alcanzar la perfección, porque una cosa, hermano, es que nosotros seamos salvos, y otra cosa es que seamos restaurados. La salvación es la puerta de la perfección, pero la restauración es la consumación de esa perfección. Entonces es necesario, hermano, que nosotros podamos ser rociados con la sangre. Por supuesto, estoy hablando en el sentido espiritual y no de una manera literal. Recordemos que el Señor Jesucristo derramó en varias oportunidades derramó sangre. Pues en la cruz fue donde derramó toda su sangre, pero en otras, por ejemplo, cuando lo circuncidaron, derramó sangre de su miembro, y eso nos habla de tener sojuzgado el área sexual. De sus lomos también, cuando lo azotaron, derramó sangre, y eso nos habla, hermano, que nosotros tenemos que sojuzgar todas aquellas áreas donde necesitemos ser ministración, ¿verdad? Necesitamos ministración, porque eso de ministración nos habla. Hermano, en sus manos también derramó sangre cuando lo clavaron. Eso quiere decir, hermano, que nuestras obras tienen que ser agradables delante del Señor. Sus pies brotaron agua. De su sudor, de su frente, su sudor fue como gruesas gotas de sangre. Eso es para redimirnos de la maldición. Y bueno, cada una, hermano, de estas facetas tienen una faceta. Así que en el nombre del Señor, hermano, nosotros tenemos que tener. Y bueno, aquí ya nos habla, hermano, que dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, no a la sangre derramada, sino la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces diríamos, aquí hay un receptor y hay una ministración. Aquí, hermano, en este pasaje que estamos hablando, el receptor se llama restauración, y la administración se llama rociamientos o sangre rociada. Cada vez que hay un rociamiento, hermano, entonces viene restauración para nuestra vida. Ok, avancemos. Espero, hermano, que ya con estos ejemplos me esté dando a entender. Ahora veamos el receptor del bautismo en agua. Hermano, definitivamente, como hemos dicho en el pasado, en el Nuevo Testamento hay ordenanzas,
pero no tan explícitas como las dos ordenanzas que se dan a través del bautismo en agua y de la Santa Cena. Esas son las ordenanzas más relevantes en el Nuevo Testamento. Y las dos ordenanzas, como ya lo dije cuando estaba tratando de introducirme, hermano, que las dos tienen que ver con muerte y resurrección. Entonces, cuando nosotros hablamos del receptor del bautismo en agua, hermano, tenemos que ir a ver aquí lo que la Biblia nos dice con relación al bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, quiere decir, hermano, que el bautismo en agua tiene esas dos facetas que le dije hace un momento. Número 1, hermano, la muerte, semejanza de su muerte. Y número 2, la resurrección, ¿verdad? Serían estas dos facetas. Y esto, hermano, por supuesto, que se ve en el otro elemento que vamos a ver dentro de un momentito. Ahora, fíjese que aquí dice Juan capítulo 10, verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces, quiere decir que, hermano, algo que nosotros tenemos que hacer para que el receptor sea activado, sea habilitado, sea ministrado, tal vez sería la palabra, constantemente, es que yo tengo que hacer lo correcto, hermano, con ese receptor que se estableció. Porque ya vimos aquí que el receptor, hermano, se llama muerte y resurrección, ¿verdad? Ese es el receptor. Me pusieron una capacidad para morir y para poder resucitar. Pero aquí hay algo bien importante, porque el Señor dice, porque yo doy mi vida. Es decir, no se trata solamente, hermano, de rendirnos, sino rendirnos, pero voluntariamente, porque hay personas que se rinden, hermano, porque están pasando un momento de dificultad, pero no, el Señor dice, yo doy mi vida. Por eso es que nosotros tenemos que saber que a Jesús no le quitaron la vida. Él la dio, hermano. Ellos pretendían quitársela, pero antes que ellos llegaran a quebrarle sus piernas para morirlo, ellos lo torturaron, esa gente lo torturó, hermano, lo masacró, lo inmoló. Pero antes, cuando ya le iban a quebrar las piernas, sus rodillas, para que se ahogara y por asfixia muriera, entonces Jesús dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su espíritu, y hermano, él voluntariamente. Entonces, como él lo hizo voluntariamente, entonces dice, a mí, aquí dice, nadie me la quita, sino que yo, otra vez, yo la doy de mi propia voluntad. Es decir, que él voluntariamente entregó su vida. ¿Tengo autoridad para darla? O sea, la doy voluntariamente, es lo que está diciendo aquí. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La autoridad para tomar la nueva vida del Señor está en poder entregar nuestra vida. Cuando nosotros lo hacemos voluntariamente, claro, nosotros ya no lo hacemos de una manera literal como lo hizo Jesús, sino que lo hacemos de una manera espiritual. Entonces, cuando nosotros rendimos un área de nuestra vida, estamos muriendo a esa área de nuestra vida, y entonces como consecuencia el Señor nos da la oportunidad de tomar de la nueva vida de Él, ¿verdad? Ok, ahora, ese receptor es ministrado a través de la mesa del Señor, como ya lo dije. Entonces, quiere decir, aquí está hablando precisamente de la mesa. Entonces diríamos, el receptor aquí sería muerte y resurrección, ¿verdad? Y la ministración, entonces vendría a ser la Santa Cena. Y la Santa Cena se hace muchas veces, el bautismo en agua se hace una sola vez. Ok, avancemos. Entonces aquí por lo menos, hermano, hemos visto el bautismo en la sangre, sería 1, el bautismo de arrepentimiento sería número 2, el bautismo en Cristo sería 3, el bautismo en agua sería 4, y ahora vamos a ver, hermano,
lo que es el receptor del bautismo en el Espíritu Santo. Este es otro precioso, hermano, y que pues necesitamos ver. Marcos capítulo 1, verso 8. Como ya dimos un tema específico del receptor, del bautismo en el Espíritu Santo, entonces no nos vamos a detener a hablar todo lo relacionado. Pero dice, oiga lo que dice, está hablando Juan el Bautista, yo os bauticé con agua, pero él, ¿quién él? Refiriéndose a Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesucristo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, entonces aquí, hermano, veamos cuál es el receptor que nos es puesto en el momento que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí, en este pasaje, vemos, hermano, que el receptor que nos establecen en el momento que nosotros creímos en Cristo se llama amor, porque juntamente con el Espíritu Santo nos fue dado el amor. Así dice aquí, la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en el momento que nos fue dado, ahí también se activó ese receptor precioso llamado amor, ¿verdad? Ok, avancemos. Y entonces ahora vea aquí, porque ahora, hermano, tiene que haber una administración. Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, aquí el receptor es el amor, pero la administración son las llenuras. No es lo mismo ser lleno con el Espíritu Santo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Hermano, usted puede ver en el libro de los Hechos, una sola vez ellos fueron bautizados, pero, hermano, fueron llenos muchas veces. Entonces, cada vez que había una llenura, ahí había una bendición de parte del Señor. Entonces, hermano, aquí estamos viendo que la llenura es la administración y el receptor vendría a ser el amor. Ok, avancemos. Este está íntimamente ligado, hermano, con el bautismo con el Espíritu Santo, el receptor del bautismo en fuego. Mire, ¿dónde habla del receptor del bautismo en fuego? Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, Juan, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo. Eso ya lo vimos, hermano. Eso ya lo vimos. Espíritu Santo. Y luego, y con fuego. Entonces quiere decir que aquí habla de dos bautismos. Número 1, el bautismo con el Espíritu Santo. Y número 2, el bautismo con fuego. Hermano, aunque ahorita vamos a ver algunas cosas más importantes, no más importantes, aunque ahorita vamos a ver cómo se desarrolla este bautismo y cuál es el receptor, tenemos que entender que el bautismo en fuego, en otras palabras, es un tipo de prueba. Y oiga lo que aquí dice Pedro, capítulo número 4, en su primera carta, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Entonces, cuando hablamos de fuego, estamos hablando de prueba. Del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces, hermano, aquí podemos notar claramente nosotros que cuando se habla del bautismo en fuego, se está diciendo, hermano, que vienen pruebas, pero tiene que haber un receptor que nos ayude a soportar esas pruebas. Entonces dice Santiago 1:12, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿cuál es el receptor? Aquí, ¿cuál sería el receptor del bautismo en el fuego? El receptor sería la paciencia.
Y luego, hermano, la ministración, entonces sería las pruebas. La paciencia es única, aunque puede ir evolucionando, pero la paciencia es una, pero las pruebas pueden ser muchas, muchas, muchas. Entonces, cada vez que viene una prueba, el Señor está habilitando, está ministrando, por así decirlo, y está haciendo evolucionar el receptor del bautismo en el fuego, que se llama paciencia. Así que, hermanos, necesitamos entonces nosotros suplicarle al Señor que nos ayude, porque cada uno de estos bautismos nos está llevando a nosotros a una nueva dimensión, está habilitando, está activando, está desarrollando, está, hermano, haciéndonos evolucionar en cada una de estas áreas. Por ejemplo, si hablamos del bautismo en la sangre, hermano, ¿cuál es el receptor del bautismo en la sangre? Dijimos que era la santidad, hermano. ¿Y cómo se ministra, se activa, se evoluciona ese receptor? A través de la consagración. Si hablamos del bautismo de arrepentimiento, dijimos que el mismo receptor del arrepentimiento se convierte, el mismo arrepentimiento se convierte en un receptor, y cada vez que hermanos, estamos siendo ministrados a través de la conversión, entonces, esto creo yo que es muy, muy importante que nosotros lo podamos analizar. Ok. Entonces, prácticamente hemos visto, hermano, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahorita veríamos el número 7. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ok. Mire, entonces, este es el receptor del bautismo en la nube. Y yo pienso que muchos dirán, bautismo en la nube, hermano, ¿a qué se refiere? Bueno, la Biblia lo dice. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, Nuevo Testamento. Y dice, y no está hablando de aquellos que fueron bautizados allá, sino que está hablando, hermano, de nosotros. Y dice, y en Moisés, pero en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. El mar representa el bautismo en agua. Pero ahora, hermano, la nube, ¿qué representa el bautismo? La nube nos habla de cobertura. Entonces, cuando hablamos del bautismo en la nube, estamos hablando del bautismo en la cobertura. Es ser bautizados. Claro, insisto, estos bautismos como que nosotros, pero este es su bautismo, porque nosotros estamos acostumbrados como el bautismo en agua, como el bautismo del Espíritu Santo, que son bautismos más notorios, hermano, que hay cosas que hay que hacer. Aquí, hermano, el reconocimiento de la autoridad es lo que hace que realmente nosotros seamos bautizados en la cobertura. Ahora, hermano, veamos lo que dice la Escritura. Cuando, aquí es un párrafo que yo escribí. Cuando somos bautizados en la nube, se establece en nosotros el receptor. ¿Cuál es el receptor? La cobertura, que es activado mediante el reconocimiento de autoridad en el momento de diezmar. Entonces, ya desde aquí, aunque lo vamos a confirmar, ya podemos ver cuál es el receptor. El receptor es la cobertura. Diría el reconocimiento de la autoridad, ¿verdad? Pero la administración de ese receptor está a través del diezmar. Por eso no importa qué tanto diga una persona que reconoce autoridad si no tiene la capacidad de poder diezmar. Hermano, y no es que andemos pidiendo que la gente lo haga, porque si no lo quiere hacer, pues no lo va a hacer. Pero lo que sí es importante es que, hermano, el diezmar es un principio bíblico, y el violar un principio bíblico siempre trae consecuencias de alguna manera a nuestra vida. Por eso es tan importante, hermano, el que nosotros podamos cumplir con este principio. Entonces, cada vez, y esto otra vez, la cobertura se recibe una vez, pero, hermano, el diezmar son muchas veces se diezma. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, hay muchos conceptos que aquí nosotros tenemos que ir aclarando en cuanto a esto, ¿verdad? Porque necesitamos día con día que el Señor nos vaya ayudando, porque estos receptores son una tremenda bendición, hermano, porque la administración de los receptores hace que nosotros podamos perfeccionar los receptores. Hay que perfeccionar
perfeccionar el reconocimiento de la autoridad. Si hacemos solo déjeme leer un último versículo aquí. No estoy terminando todavía, pero mire lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. La Biblia dice que si nosotros somos hijos de Abraham, que de hecho sí lo somos, porque todos los que son de fe son hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham haría. Y esto es parte de lo que nosotros tendríamos que hacer como hijos de Abraham. Ok, ahora, hermano, y aquí pues usted ve cómo Abraham diezmó y que fue por pura revelación. Ahora, yo quisiera así, hermano, para antes de seguir avanzando, que pudiéramos hacer un breve resumen. Primero sería el bautismo en la sangre. ¿Cuál es el receptor del bautismo en la sangre? Sería la santidad. ¿Cuál es la administración? Hermano, la consagración. Entonces, ¿cómo se perfecciona la santidad? Porque la Biblia dice que hay que perfeccionar la santidad en el temor a Dios. ¿Pero cómo? Con la consagración. Cuando nos consagramos con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros solos no lo podemos hacer, entonces lo que estamos haciendo es que ese receptor alcance la santidad. Al alcanzar la santidad, entonces, hermano, vamos a tener la capacidad de poder ver al Señor. Ok. El bautismo de arrepentimiento, el receptor, hermano, yo creo que aquí tenemos un pequeño error. El receptor es al revés. El receptor es la conversión. La administración es el arrepentimiento. Cada vez que nos arrepentimos, se abre la puerta para una conversión. Aquí, hermano, lo puse mal, pero lo voy a poner de nuevo. Entonces, aquí el receptor sería la conversión, pero la ministración es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Esto sería para el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Para el bautismo de arrepentimiento. Solo me hacen favor de corregirlo ahí porque me equivoqué ahí. Arrepentimiento, ¿verdad? Ok. Entonces ahí estamos. Número 3 sería, hermano, el bautismo en Cristo. Ese bautismo en Cristo, el receptor se llama restauración. Recuérdense, receptor igual a restauración. Y la administración serían los rociamientos. Esto es para el bautismo, hermano, en Cristo, ¿verdad? Bautismo en Cristo. Ok. Avancemos. El siguiente, entonces, sería, hermano, el bautismo en agua. Para el bautismo en agua, el receptor sería aquí muerte y resurrección. Y, hermano, la ministración sería la Santa Cena, que tiene el mismo principio de muerte y resurrección, pero la Santa Cena perfecciona este receptor. Cada elemento de ministración va a perfeccionar el receptor, y al alcanzar la perfección de ese receptor, entonces alcanzamos nosotros, hermano, la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Ok. El bautismo, hermano, del Espíritu Santo. Aquí sería del Espíritu Santo, ¿verdad? El receptor, entonces, sería el amor. Y la administración serían las llenuras. Entonces, cada vez que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no bautizados, llenos. Recuérdese que, hermano, cada vez que nosotros nos bautizamos, recibimos un receptor en alguna de esas facetas, ¿verdad? Entonces, ese receptor tiene que ser perfeccionado. ¿Cómo va a ser perfeccionado el amor? A través de las llenuras. Cada vez que estamos siendo llenos con el Espíritu Santo, entonces, hermano, ahí el amor está siendo perfeccionado, y al ser perfeccionado el amor trae otra bendición, que es echar fuera el temor. Eso lo dice la Escritura. Ok, avancemos. Perdón. Déjeme regresar aquí. Ok.
Luego vimos el bautismo en fuego, ¿verdad? El bautismo en fuego. Aquí sería bautismo en fuego. Perdón. Fuego. El receptor sería la paciencia. Y la ministración sería entonces, hermano, aquí las pruebas. Las pruebas. Entonces, cuando, hermano, están viniendo pruebas, aunque no nos gustan, pero llegan, entonces la paciencia está siendo probada. Y eso trae otras bendiciones. Aquí se vuelve una secuencia porque hay otras bendiciones que están siendo traídas ahí, ¿verdad? Y luego, hermano, creo que el último que vimos fue precisamente el bautismo en la nube, y que el receptor es la cobertura, reconocimiento de autoridad, y la administración es el diezmo. Cada vez que nosotros diezmamos, estamos perfeccionando nuestro reconocimiento de autoridad y de esa manera vamos evolucionando. Bueno, nos falta, creo que vimos 6 o 7 receptores, nos falta hablar de otros 6 o 7 también, ¿verdad? Dependiendo de cuánto sea. Entonces, vamos a dejar esta primera parte aquí, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, hermano, y entendimiento para comprender este tema, y pues vamos a continuar la próxima semana con el tema los receptores del bautismo en su segunda parte. Ok, vamos a orar entonces, hermanos, si usted me acompaña. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, papito lindo. Gracias te damos por tu grande misericordia, tu bondad, tu ayuda. Yo te suplico, Señor, auxílianos, bendícenos, guíanos, ilumínanos. Padre, por amor a tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, trayendo entendimiento, trayendo revelación y comprensión espiritual, y que, Señor, esta palabra pueda ser grabada y ministrada en nuestros corazones. Por favor, te lo suplicamos, por favor, te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les guarde. Nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana. Bendiciones para todos.